Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos una vez más a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, recordándoles que en el día de hoy, martes, tenemos un programa un tanto complejo. Vamos a tener, o tenemos acá ya en el estudio, la visita de nuestro colaborador permanente, me refiero al periodista cubano-americano Pedro Corso, columnista del Nuevo Herald, y posteriormente iremos vía satélite al Ecuador, donde se encuentra también nuestro colaborador permanente Fernando Aguayo Cadena, con importantes invitados. Incluso va a tener un expresidente ecuatoriano en el propio día de hoy. Así que un programa sumamente político de presunto análisis para beneficio de usted. Me quería referir, amigos, en la mañana de hoy nuevamente al tema cubano. El tema cubano lo tocamos en este programa, como ustedes, seguramente aquellos que siguen el espacio, como ustedes comprenden, lo tocamos cuando realmente vale la pena tocarlo. O sea, no, el tema cubano no es permanente en este espacio porque tal vez no sea la actualidad permanente sobre Cuba y por lo tanto nos referimos a Cuba cuando es necesario abordarlo. Pero hace unos días, exactamente el lunes pasado, estuve leyendo en el periódico El País un importante artículo que se titula "El hundimiento de Venezuela arrastra a Cuba a un nuevo periodo de crisis económica". En primera plana del importante periódico español estaba este artículo. Y pienso que vale la pena echar un vistazo a lo que está ocurriendo en Cuba, porque lamentablemente Cuba se dirige a un nuevo periodo especial ante el derrumbe del subsidio del petróleo venezolano y sobre todo ante la ineptitud de la administración de ese régimen dictatorial. ¿Y quién mejor para comentarlo que nuestro invitado, el periodista Pedro Corso, para quien tengo los muy buenos días? ¿Cómo estás? Buenos días, Daniel, gracias por la invitación, saludos a los televidentes. Más que la crisis económica que pueda enfrentar Venezuela, como la que en su momento enfrentó la extinta Unión Soviética, yo creo que lo fundamental para que Cuba siga siendo un estado pordiosero, porque es la calificación, en mi opinión, más adecuada, es la ineptitud del gobierno para crear riquezas. Y el gobierno es inepto para crear riquezas no porque los gobiernos sean responsables de esa gestión, sino porque le impide al ciudadano producir, tener empresas, tener negocios. Como el gobierno está consciente que la independencia económica implica independencia política, pues impide por todos los medios de que en Cuba las personas, aquellas que sean ajenas a la estructura del poder, pues se puedan enriquecer. Porque todos conocemos que hay muchos líderes de las nomenclaturas, familiares de esos líderes de la nomenclatura, que tienen dineros, muchos dineros, que tienen negocios, que viajan con frecuencias y que representan a compañías extranjeras en Cuba. Así que para ellos es importante controlar la producción de riquezas, y cuando tú le pones límite a esa producción, eso significa pobreza, que es lo que está viviendo Cuba hace ya más de 5 décadas. Bueno, has dicho algo fundamental, y digo fundamental porque cuando la visita del presidente Barack Obama a Cuba, muchos emprendedores cubanos, el cubano se caracteriza por ser un luchador permanente en realidad. Un luchador y un creador de riqueza desde esa propia miseria. Bueno, se ha demostrado aquí en Estados Unidos. Bueno, el monumento, como dijo Obama, el mejor monumento cubano está aquí en esta ciudad de Miami, convertida esta ciudad en la puerta de las Américas. No solamente por los cubanos, no hay que ser chocolate. Todos lo han hecho, todos lo hemos hecho, pero los cubanos no cabe duda que cuando llegaron a esta ciudad, las condiciones que tiene hoy distaban mucho de la de los años 50. Correcto, 60. Es correcto. Pero bueno, me quería referir a lo que está ocurriendo en Cuba en este momento, porque te decía que cuando la visita a Obama hubo muchas esperanzas y la gente pensó realmente en que Cuba se iba a abrir, al menos en el tema económico, si no en el político, al menos en el tema económico. Obama conversó con los emprendedores, incluso algunos emprendedores que fueron invitados a una importante reunión que celebraron, y ellos fueron tremendamente transparentes y espontáneos con el presidente de los Estados Unidos. Y en fin, después vino el famoso discurso en el Teatro Nacional de Obama que sacó chispas. Pero bueno, ¿qué ha ocurrido en Cuba después de eso? Se acaba de reunir una serie de legisladores, entre comillas la expresión, porque son miembros de la Asamblea Nacional. Funcionarios del gobierno, funcionarios del gobierno. Se eviten de legisladores. Exactamente, con el disfraz de legisladores, en unas famosas comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. La gran preocupación, enorme preocupación que tienen estos individuos es que se está acumulando en sectores privados mucha riqueza en Cuba. Y por lo tanto esto hay que erradicarlo. Esa fue la palabra que utilizaron. O sea, el socialismo se compromete, estoy repitiendo lo que dijo uno de ellos, el socialismo se compromete si permitimos que haya riqueza privada. Daniel, ¿qué significa esto, mi querido amigo? Daniel, para mí lo que significa es simple y llanamente
de que la dictadura sigue en sus treces. Está consciente que no puede cambiar. Primero, no tienen por qué cambiar. Hasta ahora su conducta, su estilo de gobierno les ha sido exitosa. Tú cambias cuando las cosas no te van bien. Y como a la nomenclatura cubana no le importa la situación del pueblo, lo que le importa las condiciones en las que ellos viven y gobiernan, no tienen por qué cambiar. Demuestra también que algunos en su momento apuntaron de que la dictadura podía enfocarse hacia un comunismo al estilo chino o vietnamita. No quieren ni el comunismo chino ni el comunismo vietnamita, porque eso implica riquezas, porque temen que los valores y los fundamentos de la nación cubana en algún momento renazcan y revivan en la población. De que ese sentido de independencia que tú hacías mención hace un rato, ese estilo emprendedor, esa ansiedad por tener una vida no solo mejor en el orden material, sino también en el orden espiritual, renazca con una fuerza que ellos no puedan contener. Y por esa razón tienen que tratar de limitar el enriquecimiento, porque vuelvo y repito, como si fuera una cantinera, el enriquecimiento en material implica enriquecimiento espiritual. Cuando esas personas, cuando el cubano medio pueda acceder a poder adquirir libros, a poder tener internet, poder leer con libertad, poderse informar sin restricciones, el cubano va a buscar la libertad. Y la libertad significa para la dictadura el fin de su gobierno, el fin del mandato y por supuesto yo tengo la esperanza que el encarcelamiento de muchos de ellos, porque realmente llevan décadas destruyendo nuestro país, destruyendo los cimientos de la nación cubana y destruyendo muchos de nuestros valores fundamentales. Bueno, regresando al tema económico, Pedro, hace unos días el general de ejército Raúl Castro reconoció que Cuba va a entrar en una contracción económica, en una nueva contracción económica. Después de 57 años, lo que le promete a ese pueblo fatigado es un nuevo esfuerzo, tienen que hacer un nuevo sacrificio porque Cuba va a entrar en un nuevo periodo especial. Eso de contracción económica es un eufemismo realmente lo que se manejó. Como que el interrupto cuando había desempleados. Exacto. Se sentían a la gente, está interrupto. Yo recuerdo que en Presidio el nombre clásico era requisa, cuando la policía entraba violentamente a quitarnos nuestros pocos bienes. Y ellos decían que eso era una visita de control. Bueno, lo que anunció el general de ejército Raúl Castro se lo dejó a quien está atendiendo ahora la economía en Cuba, que es el señor Murillo, es una especie de gurú de la actual economía cubana. El nuevo genio, el nuevo iluminado. El individuo ha dicho que va a haber recortes en la gasolina, que los aires acondicionados hay que apagarlos. Imagínate con el calor que está haciendo, el mismo calor que está haciendo en Miami, aires acondicionados los pocos, que hay. Pero se refiere también a los aires acondicionados del Estado, o sea, las oficinas estatales, todos los burócratas van a tener ahora que llevar abanicos a su trabajo. Y por supuesto, los privados tendrán que pagar la electricidad a un precio que está por las nubes. Para que tengas una idea, una casa que tenga un aparato, dos aparatos de aire acondicionado, pudiera estar pagando mensualmente la cifra de 1,000 pesos cubanos. 1,000 pesos cubanos. ¿No hay salario que llega a eso? El salario promedio es de $500 en Cuba. ¿Hay salario de 500 pesos cubanos, sí, dólares. Ojalá fueran $500. Serían felices los cubanos. Serían felicísimos. 500 pesos cubanos que son $23. Que aquí es una miseria, pero allí sería felicidad. Sí, allí sería la felicidad. Otra cosa que anunció el señor, las jornadas de trabajo se van a cortar. O sea, si ahora no eran productivos, van a hacerlo menos en lo adelante. Copiando Venezuela. Copiando Venezuela. O mandándole esta misma receta a Venezuela. Lo otro es que el 50% del alumbrado público se va a apagar. Imagínate la criminalidad, cuando las calles estén oscurísimas en La Habana, imagínate la criminalidad bajo ese manto de oscuridad. Esto parece ser más agudo, Daniel, y perdona que te interrumpa, que el propio periodo especial, que fue generado por la incapacidad de la extinta Unión Soviética de seguir contribuyendo a la economía cubana. Consecuencia de esa contribución constante fue lo que se llamó el milagro social cubano, que fue una gran farsa, subsidiado todo por la Unión Soviética, la salud, la educación y el deporte, y vemos como esas tres ramas, como consecuencia de la falta del subsidio soviético y la incapacidad, vuelvo al tema, de la dictadura de producir riquezas o permitir que se produzcan, pues han sido tres milagros que se han demoronado, se han caído porque no hay ninguno de los tres factores esos representan ya ningún progreso en Cuba. Bueno, por último el señor Murillo dijo, tengo que ir a una pequeña pausa, pero por último el señor Murillo dijo que la inversión, lo llamó de una forma de lo más poética, que la inversión pública, o sea, lo que tiene que el Estado invertir en ese país para que no se siga hundiendo, se va a congelar.
O sea que si la calle está rota, ahí se quedó. Si el edificio se está cayendo, ahí se quedó. Si los ómnibus colapsaron porque no hay piezas de repuesto, ahí se quedó. No va a haber inversión pública, sencillamente la van a congelar. Vamos a ir a una pausa, y esta pausa es significativa. Donde quiera que está el bastoncito, digo yo, del socialismo, hay destrucción y miseria. Sin embargo, hay otro bastón, que es el del capitalismo. Aquí se habla del famoso sueño americano, y según un especialista que se llama Tony Díaz, que participa en nuestro programa como patrocinador, él dice que este es el mejor momento para comprar una casa, que sería el famoso sueño americano. Así que vamos a escucharlo y regresamos después contigo, ¿te parece? Gracias. Adelante ustedes, por favor. El mercado hasta hace 6 meses, 8 meses ha sido a favor del vendedor. Vemos todos los días como el mercado se está virando totalmente y estamos pronto en el mercado a favor del comprador. Hola, mi nombre es Tony Díaz. Por más de 20 años le he llevado el mensaje de la importancia de ser propietario. No ha habido mejor momento para comprar una vivienda que hoy. Los intereses siguen muy bajos, un alto inventario de propiedades y, más importante, nuevos programas hipotecarios que pueden ayudar a cada uno de nosotros a ser propietarios. Llámanos al teléfono que aparece en la pantalla para que puedas decir: esta casa es mía. Muchísimas gracias, amigos, por mantener la sintonía con En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Estoy conversando con el prestigioso periodista cubano-americano Pedro Corzo a propósito de la tensa situación de la economía cubana, que está predestinada al parecer a un nuevo periodo especial, lo que significa a nuevas vicisitudes allá en esa isla del Caribe. Estuve también leyendo hace unos días, te decía que había leído el periódico El País y había leído también una página web que se llama Diario de Cuba, que se la recomiendo a nuestros televidentes, está muy actualizada. Hay un artículo que vale la pena estudiarlo, más que leerlo, estudiarlo, de un periodista que tuve el honor de conocer, se llama Roberto Álvarez Quiñones. Escribe muy bien, muy claro, muy preciso. Está exiliado en los Estados Unidos, se ha radicado en Los Ángeles y escribe para esta web. Fue periodista, yo lo conocí en la época que era periodista de prensa latina. En aquella época, después tú me decías que trabajó aquí en Miami. Creo que trabajó aquí en el Miami Herald por un tiempo, no estoy seguro, no estoy seguro, pero sí he leído muchos trabajos de él en Diario de Cuba y otros medios, y realmente es un hombre con mucha capacidad de análisis y muy profundo. El artículo es analítico, se refiere a la producción de azúcar en Cuba y se llama Menos azúcar en el peor momento. Ya habíamos hablado de que este peor momento es el que está transitando la isla de Cuba. Bueno, lo que pasó en Cuba fue que el iluminado comandante en jefe, el señor Fidel Castro, un buen día decidió que la economía cubana no debería depender del azúcar, porque además los precios del azúcar en aquel momento estaban por el piso y que por lo tanto había que desmantelar de 152 centrales azucareros que en ese momento había en el país, había que desmantelar 100 y dejar 52 cachimbos ahí que produjeran el azúcar que va a consumir el cubano. Ni eso han podido lograr. La producción azucarera de este año en Cuba, en el año 2016, no llega a los 2 millones de toneladas de azúcar. Y yo te decía antes de comenzar este programa que en el año 1925, estamos hablando de la República, 1925. De principio de la República. De principio de la República. Allí se produjeron en el 25 5 millones de toneladas de azúcar. Y estos señores no pueden hacer, ahora, en este momento, no pueden hacer 2 millones de toneladas. El azúcar, Pedro, y perdóname que me extienda en este asunto, porque el azúcar, el iluminado no pudo valorar que el azúcar iba a volver a cobrar precio. Y en el mercado internacional se cotiza hoy la libra de azúcar en 20 centavos la libra. Si Cuba produjera solamente esas 5 toneladas en 1925, pudiera cambiar el temporal económico que tiene en este momento ampliamente, porque ganaría cualquier cantidad de dinero con sus exportaciones. Pero destruyeron los centrales azucareros. Destruyeron los centrales azucareros y destruyeron toda la industria nacional. Porque, vuelvo al tema inicial, tú no puedes eliminar el conocimiento, y la dictadura eliminó el conocimiento, eliminó el libre emprendimiento del ciudadano. El azúcar ha sido sustituida en otros muchos países como producto básico, como producto fundamental, pero se han creado industrias alternativas que han ido sustituyendo a la industria azucarera, que en un momento determinado, como en República Dominicana, fue el punto fundamental de su economía. En Cuba no se hizo eso. Primero, estoy de acuerdo contigo, tal vez no era necesario eliminar la capacidad productiva de la isla, simplemente había que tratar de diversificar la economía, conservando los fundamentos de la economía nacional, que hasta
que hasta ese momento era el azúcar. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de estos iluminados, lo conocen todo, lo saben todo y tienen solución para todo. Pero la situación económica cubana es la ineficiencia, repito una y mil veces, de la clase dirigente. Tú te pones a mirar la economía cubana. La economía cubana ha sido dependiente históricamente de préstamos extranjeros. Cuba le debe a las 11.000 vírgenes. Cuba le debe al mundo entero. Tiene deuda. No hay país con el que Cuba no tenga deuda. Es increíble que, por ejemplo, Uruguay, que es mucho más pequeño que Cuba, Uruguay le condona a Cuba una deuda económica. Argentina le tuvo que condonar a Cuba una deuda económica. El Club de París le condonó a Cuba más de 8.000 millones de dólares en deuda económica. Cuba pide, la gente no paga, pero lo curioso es que hay quien le vuelve a prestar. Y aquí tenemos, y esto para mí es realmente llamativo, a pesar de la poca seguridad jurídica que hay para las inversiones en la isla, aquí tenemos un número importante de cubanos que trabajan a favor de la inversión de la isla sin que existan garantías, que quieren invertir en la isla sin que haya garantías. Pero el gobierno cubano, como en la primera parte de esta conversación, como lo que no quiere es que nadie se enriquezca, pues impide de cierta manera esas inversiones. Y quienes más odian que se enriquezcan ellos son a los propios cubanos. No, por ese motivo, este programa está dirigido también a esas personas que piensan que pueden... Hay ahora una tendencia, o sea, esas personas que piensan que pueden desarrollarse en Cuba desde el punto de vista económico. Hay muchas personas que se están repatriando. Esa es la nueva modalidad. Cubanos que viven acá, se habían asentado en Estados Unidos. Y algunos ya se están quejando porque han sido decepcionados. Claro. No dieron las oportunidades. Claro. Pero se van allá y oyen los cantos de sirena. Incluso tengo un amigo que parte de su familia que está en Cuba le dijo, necesito que me ayudes para comprar un automóvil viejo, estos que le llaman allá almendrones, que son de la década de los años 50, de 50 hacia atrás, bueno, hasta el 59, del 59 hacia atrás. Imagínate tú, son dinosaurios rodantes, estos almendrones, pero que como están como taxis, la gran mayoría de ellos, pues hacen un dinerito. Y entonces esta familia le pidió a su familia aquí en Miami que le comprara un almendrón de eso para ellos poder ir sorteando la situación. Pero ¿qué ocurre? Ahora con esta reunión de la Asamblea Nacional, hay uno de los diputados, que es como se llaman estos supuestos legisladores en la Asamblea cubana, que ha dicho que eso es un fraude, lo que están haciendo estos taxistas, porque como están jugando con la oferta y la demanda, que estos boteros, que estos taxistas están cobrando demasiado dinero y que habría que regular lo que van a cobrar esos individuos. La palabra regular, la palabra privatizar, la palabra de suspender, de cancelar, ese es el idioma que hablan estos señores. Yo no sé cómo hay personas todavía que piensan que yendo a Cuba, o que en Cuba estos emprendedores o contrapropistas, como se llaman, cuentapropistas, como se llaman, que pueden realmente desarrollarse e ir revirtiendo el sistema hacia el capitalismo. Eso es imposible hacerlo. Hace unos días atrás, y disculpa, una entidad del gobierno federal planteó de comprarle a los cuentapropistas cubanos café directamente. Ajá, sí. La ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que es un organismo del Estado, una ONG del gobierno, por lo tanto no es realmente una ONG, dijo de que no tenían necesidad ninguna de venderle esos cuentapropistas, de vender desde los Estados Unidos. Y es que a veces, tanto a los gobiernos extranjeros, incluido este gobierno, como a los empresarios que quieren invertir en Cuba o que quieren hacer negocio con supuestos productores privados en la isla, se le olvida que el comercio exterior en Cuba, tal como es el comercio interior en gran medida, es un monopolio del Estado. Tú no puedes hacer negocios con cubanos desde el extranjero porque eso es un monopolio del gobierno. La Nestlé es quien quería comprarle café cubano, sí, señor, a los agricultores cubanos, pero tienen que pasar por el tamiz del gobierno, del régimen, que es el exportador. Porque es que no existe agricultor cubano con capacidad de exportar por sí mismo. Exacto, exactamente. Es como cuando se planteaba, bueno, ¿y qué tenemos que hacerle? Le preguntaba Obama a un emprendedor que era presuntamente el director de una cooperativa en esa reunión que tuvieron allá en Cuba. ¿Y qué tengo que hacer para que usted pueda crecer? Bueno, necesito maquinaria, señor presidente. Bueno, pero esa maquinaria tiene que importarla el régimen, no la puede importar el agricultor. Por supuesto, porque no la puede comprar, no puede llegar aquí afuera y comprar 10 tractores. Por lo tanto, es el cuento de la buena pipa. Todo es un engaño, y lo doloroso es que no solo están engañando a un sector amplio del pueblo cubano que creyó en todos estos cambios que se iban a producir
a partir del momento de la visita del presidente Obama. Lo doloroso es que algunas personas en el exterior, muchos de ellos cubanos, están favoreciendo ese engaño, al seguirlo promoviendo, al seguir impulsando negocios que ellos saben en la realidad que no son posibles, porque la dictadura no lo permite. Mientras el régimen siga, la crisis económica se va a acentuar, la miseria va a crecer y los cubanos van a seguir viviendo como esclavos, pero como esclavos de la extrema miseria, no como esos esclavos que a veces se dicen esclavos con aire acondicionados, como vemos en algunos países. Por ese motivo sigue el éxodo cubano, continúan las crisis migratorias, continúa la situación en Ecuador, en Costa Rica, en cuanto país pueda hacer tránsito para llegar aquí a los Estados Unidos, y ahora volverá el flujo de balseros que se juegan su vida atravesando el estrecho de la Florida, que se ha convertido en estos 57 años en un cementerio de cubanos. Lamentablemente es así. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Gracias.